Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una pregunta bastante importante, una de las preguntas que tal vez cada uno de nosotros podemos hacernos, y es la pregunta si Dios existe. Esta pregunta es fundamental que cada uno de nosotros analicemos porque es algo que puede cambiar nuestra manera de ver la vida. Por lo tanto, vamos a ir un poco al pasado y tal vez pudiéramos decir que nuestros ancestros también se hacían esa pregunta. Sin embargo, no es así, sino que ellos eran una sociedad teocéntrica. Por lo tanto, todos, o en su gran mayoría, tenían presente la existencia de Dios y tenían a Dios como el más importante. Hoy en día vivimos en una sociedad antropocéntrica donde en vez de Dios el ser humano es el centro y lo más importante. Hemos crecido bastante con la ciencia, la tecnología y los avances, provocando que de cierta forma también crezca nuestro orgullo y nuestro sentimiento de ser autosuficientes y no depender de nadie. Eso incluye también a Dios. Genuinamente, de verdad hay muchas cosas que la ciencia ha logrado y ha podido explicar, y gracias a la ciencia podemos entender de mejor manera cómo funciona el universo. Pero también es importante reconocer que la ciencia tampoco ha podido demostrar la inexistencia de Dios. Tampoco ha podido demostrar o explicar la imposibilidad de una creación. Entonces, es bastante bueno el dicho que anda por ahí, que dice que la poca ciencia te aparta de Dios, pero la mucha ciencia te acerca a Él. Esto es una frase de Louis Pasteur. Este era el padre de la microbiología y genuinamente tiene mucha razón, ya que podemos concluir que muchos de los científicos más grandes de la historia, a través de una reflexión y el cuidado de sus estudios, han podido reflexionar y decir que genuinamente hay un Dios. Sabemos que también hay muchos que afirman lo contrario, pero el día de hoy vamos a traer algunas frases de esos científicos grandes que han dado por sentado que de verdad debe existir un Dios. Si vamos a donde Isaac Newton, uno de los científicos más grandes de la historia, mencionaba y decía de esta manera: este sistema tan bello del Sol, los planetas y los cometas solo pueden proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Max Planck, fundador de la teoría cuántica, decía que tanto la religión como la ciencia requieren fe en Dios. Para los creyentes, Dios está al principio, pero para los científicos, al final de toda reflexión. Y es esta frase la que nos lleva a decir que definitivamente un científico, una persona que estudia acerca del universo, tarde o temprano llega al punto de decir que Dios de verdad existe. Albert Einstein, que aunque no creía un Dios personal o un Dios estilo, un Dios como el que presenta el cristianismo, sí también rechazaba la idea del ateísmo. Él decía que la ciencia sin religión está coja, pero la religión sin ciencia estaba ciega. Y por último tenemos a Alan Sandage, yo no sé cómo se pronuncia, pero él decía que el mundo es demasiado complicado en cada una de sus partes como para que pueda ser resultado del azar. Definitivamente hay muchos y muchos más científicos que apoyan esta idea sobre la existencia de Dios, y la realidad es que a veces queremos crear una guerra entre la ciencia y el conocimiento con la fe. Queremos decir que el que tiene ciencia no puede tener fe y el que tiene fe no puede tener ciencia, cuando esa barrera ni siquiera existe. Si no, algo personal es que yo pienso que es todo lo contrario. La ciencia es
increíble porque nos ayuda a conocer la manera en la que Dios ha hecho las cosas y cuán grande es Dios. Nosotros vemos la grandeza de Dios cuando nosotros vemos las dimensiones del universo, cuando vemos su poder al crear el sol, las estrellas, la luna, los planetas. Podemos ver la belleza de Dios en cada mañana, en cada atardecer, cómo Dios pinta las nubes de rojo, un color rojizo, bien chulo, bien bacano. Podemos ver cuán grande, cuán inmensos son los océanos, las maneras en las que las olas están limitadas hacia una orilla, dándonos espacio a nosotros y dándole un espacio también a los animales acuáticos. Vemos el ingenio de Dios, su inteligencia, su sabiduría. Cuando nosotros vemos un murciélago que es ciego y él utiliza la habilidad del sonar, que es producir gritos que le dan una orientación para no golpearse en sus casas, que son las cuevas, y poder vivir de una manera perfecta. Vemos este ingenio de Dios en cómo puede crear una anguila que su propio cuerpo sea capaz de producir electricidad. Cómo las aves tienen en su mente, o no sé, me imagino que sí, que se llama mente, esa manera natural de poder recolectar ramas y crear nidos y un hogar para donde alimentar y proteger a sus crías. Si vemos la grandeza en cómo las hormigas crean túneles bajo tierra donde protegen a su hormiga reina y tienen una sociedad como si fuera un gobierno, como las abejas tienen un proceso de polinización, como las luciérnagas vienen con esa luz integrada en sus cuerpos. De verdad que si nosotros nos ponemos a analizar cada una de esas cosas pequeñas en los cuerpos y en la vida que podemos ver fuera, genuinamente vemos en todas esas cosas pequeñas cuán grande es Dios. A veces las personas, especialmente aquellos que no creen, suelen sentirse superiores por no tener fe. A veces se pueden burlar y alegrar y sentirse orgullosos de ellos mismos y burlarse de nosotros que ponemos nuestra fe en Dios. Se regocijan en que son intelectuales y que nosotros no tenemos fundamentos para nuestra fe, que es sin sentido y sin razón. Sin embargo, hay que mirar y voltear la página y preguntar si ellos también se encuentran 100% seguros de sus razones. Si acaso ellos tienen la capacidad de explicar con toda seguridad y demostración la creación del universo. ¿Acaso pueden demostrar que sus teorías sobre la inexistencia de Dios también son seguras? Y si lo pueden demostrar, ¿por qué siguen siendo teorías? Se burlan de la fe cuando también es necesario que pongan su fe en sus teorías y sus suposiciones de la creación. Por lo tanto, nosotros no deberíamos sentirnos avergonzados de nuestra fe que explica el principio y origen de todo cuando sus propias suposiciones también se quedan sin explicación. Hay no sé cómo llamarlo, sería una historia o una enseñanza que me ha gustado mucho y es acerca de la creación. Ahí conocemos el principio de la causalidad, que básicamente eso significa que todo lo causado tiene una causa principal. Si yo le doy una galleta a Pedro, fue porque Pedro hizo algo que lo causó. Entonces, todo lo causado tiene una causa principal y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y pensar que todo el universo ha tenido una causa, que ha provocado otra causa y otra causa y otra causa, pero esto no puede ser de manera infinita, sino que tiene que haber un causante principal, un causante que no tenga causa y que haya podido haber creado y causado todo. Y ese es a quien nosotros llamamos como Dios. Hay un ejemplo bien chulo que es de un hombre que llega a la jungla en medio de la nada y de repente se encuentra un reloj bien hecho,
y bien chulo. Y sin ninguna duda, él no puede decir que ese reloj se causó solo, que los tornillos brincaron y se alinearon de una manera que formaron el reloj. Sería algo tonto pensar de esta manera, sino que este hombre que está en la jungla, al ver ese reloj que se encontró hecho, de toda seguridad tiene que decir que genuinamente había un relojero que hizo ese reloj. Entonces, esto es algo parecido a lo que nosotros hablamos sobre el principio de causalidad, que todo lo creado tiene que tener un creador. Todo lo causado en este universo tiene que tener a alguien que la haya causado. Y ese causante no pudo ser creado y tiene que existir desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, una cualidad que necesita ese creador es que tiene que ser eterno. Lo segundo es que este creador tiene que tener un propósito. Si nosotros vemos el reloj, ese reloj tiene un propósito. Ese reloj fue creado para dar la hora. Por lo tanto, asimismo, nosotros podemos ver toda la creación como el aire tiene un propósito de dar oxígeno, como el sol tiene un propósito de dar luz, de dar calor, como la tierra tiene un propósito de crear cultivos, alimentos, aires y brindarnos un hogar para cada uno de nosotros, como el mar que regula el clima y produce oxígeno y es una casa para los animales, como la lluvia produce esa agua que nosotros utilizamos. Por lo tanto, si nosotros vemos el reloj, vemos que fue creado con un propósito y que tiene una función. Asimismo, el universo, si nosotros miramos afuera, podemos darnos cuenta que cada una de las cosas también tienen un propósito y que tienen una función. Además, este creador tiene que tener inteligencia. El relojero tiene que tener los poderes y los materiales para poder crear el reloj. Sin embargo, puede tener todo el poder del mundo, pero si no tiene la inteligencia para organizarlo, no puede crear el reloj. Entonces, de la misma forma es el universo. Nosotros vemos como el universo está regido por diferentes leyes matemáticas que son perfectas y exactas. Vemos la gravedad que sostiene nuestro planeta con una precisión exacta y en el lugar exacto que debería estar. Vemos cómo hay una función en el ciclo del agua, la evaporización y todo eso, cosas que le dieron naturales, la fotosíntesis y un reguero de leyes que funcionan de manera sola en el universo, tienen que haber sido creadas por un legislador inteligente, porque son leyes del universo que necesitan un legislador que la haya hecho de una manera inteligente y perfecta. Por lo tanto, nosotros podemos ver también nuestro ADN, cómo este contiene una información de una manera asombrosa. Solo hace falta estudiar un poco sobre el ADN, sobre los compuestos de una célula, sobre nuestra ciencia, sobre nuestra conciencia, y nuestro cuerpo. Y de esa manera vamos a darnos cuenta qué tan complejo es nuestro cuerpo, qué tan complejos son cada una de esas cosas que ameritan un ser inteligente que lo haya organizado. Entonces, este creador tiene que ser totalmente poderoso, tiene que ser inteligente, tiene que ser eterno. No sé si a usted conoce a alguien que cumple con esas características, pero genuinamente ese reloj no se formó solo. Ese reloj tuvo que tener un relojero. Y la verdad que si nosotros analizamos cuán grande es el universo y cuán precioso, y cómo nosotros no somos capaces ni de conocer ni un solo % del vasto universo, y cómo nosotros no hemos podido ser capaces de crear absolutamente nada más que transformar lo creado. Así que estas son solamente algunas razones bien vagas que puedo traerte el día de hoy para
esta pregunta acerca de si Dios existe. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí y no bulto, ya tú sabes, con Dios.